Hola a todos mis queridos amigos y seguidores de este canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Si eres nuevo y te has topado con nosotros por primera vez, te doy una bienvenida súper especial. Soy y estoy encantado de que te unas a nuestra pequeña pero apasionada comunidad. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha capturado la atención de millones, una historia que ha pasado por altos y bajos, y que parece haber encontrado un nuevo capítulo, un capítulo que curiosamente parece haber sido escrito por el destino, o al menos por una situación bastante delicada. Vamos a hablar de si la enfermedad de Can Yaman unió de nuevo a Demet Özdemir, y cómo esta presunta reconciliación está revolucionando las redes sociales y el corazón de sus fans. Antes de que nos zambullamos de lleno en los detalles, te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas historias y análisis. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Ahora sí, prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy tiene tela, mucha tela, y les aseguro que no los va a dejar indiferentes. Hemos visto a Can Yaman y Demet Özdemir juntos, hemos sido testigos de su química en pantalla, de esa chispa que trascendió la ficción para instalarse en la vida real, al menos por un tiempo. Recordemos sus días de Erkencikus el pájaro madrugador, donde interpretaron a Candivit y Sanemaiden, una pareja que nos robó el aliento y nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos. Su conexión era palpable, era eléctrica, y no solo para nosotros, los espectadores, sino también para ellos. Las revistas del corazón, las redes sociales, todos estábamos pendientes de cada movimiento, de cada foto que subían, de cada gesto que compartían. Se convirtieron en la pareja dorada de Turquía, y su popularidad traspasó fronteras, llegando a cada rincón donde sus series eran transmitidas. Pero como en toda buena telenovela, la vida real no siempre sigue el guión que uno espera. Las cosas cambiaron y su relación, tan mediática y comentada, llegó a su fin. Hubo rumores, especulaciones y finalmente una separación que dejó a muchos fans con el corazón roto. Cada uno siguió su camino, Can Yaman conquistando Hollywood y participando en producciones internacionales, y Demet Özdemir continuando su exitosa carrera en Turquía, cosechando aplausos y premios. Parecía que ese capítulo, el de su relación, estaba cerrado para siempre. Sin embargo, la vida tiene maneras misteriosas de sorprendernos, ¿verdad? Y a veces son precisamente los momentos de vulnerabilidad los que nos recuerdan la fuerza de los vínculos, o nos dan la oportunidad de sanar viejas heridas. Y es aquí donde entra en juego la reciente noticia sobre la salud de Can Yaman. Se ha hablado mucho de que Can Yaman ha estado atravesando un problema de salud, y aunque los detalles específicos no han sido del todo públicos, la noticia ha generado una ola de preocupación entre sus seguidores, y lo que más nos interesa hoy, entre aquellos que todavía guardan un cariño especial por su historia con Demet Özdemir. Aquí es donde la intriga se desata. A raíz de esta noticia sobre la enfermedad de Can, han surgido rumores y, más que rumores, indicios fuertes, de que Demet Özdemir podría haber estado a su lado. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Es esto una señal de una reconciliación? ¿Simplemente un gesto de amistad y humanidad? O quizás, un recordatorio de que a pesar de las diferencias y los finales, hay un hilo invisible que aún los une. Se ha dicho y visto en redes sociales que Demet ha estado visitando a Can, preocupada por su estado. Los fans, siempre atentos, han captado estas señales y han empezado a tejer sus propias teorías. Algunos creen que esto es la prueba definitiva de que el amor, o al menos un profundo afecto, sigue latente. Otros, más cautelosos, lo ven como una muestra de madurez y respeto mutuo, de que incluso después de una ruptura, se puede mantener una relación cordial y de apoyo. Analicemos esto con un poco más de detalle. Cuando una pareja que ha sido tan pública y querida se separa, siempre queda una pequeña parte de la esperanza en el corazón de los fans. Y cuando surge una situación como esta, un momento de debilidad y fragilidad humana, es natural que esa esperanza se avive. Podría ser que la enfermedad de Can Yaman haya servido como un catalizador, como un puente para reconectar. Piensen en ello. En momentos de crisis, la gente tiende a buscar el apoyo de quienes más les importan, de quienes conocen sus debilidades y sus fortalezas. Si Demet ha estado ahí, si ha mostrado preocupación genuina, esto dice mucho sobre la naturaleza de su relación pasada y quizás de su relación presente. No estamos hablando de un simple me enteré y mandé un mensaje. Estamos hablando de acciones concretas, de presencia, de un posible cuidado en un momento difícil. Además, recordemos que las rupturas, especialmente cuando son tan intensas y públicas, a menudo
Dejan secuelas. No siempre es un corte limpio. Pueden quedar preguntas sin respuesta, cosas no dichas, o simplemente un cariño que no se desvanece de la noche a la mañana. Una situación como la que ha vivido Can podría haber sido el escenario perfecto para que ambos, de forma individual o quizás conjunta, revisen sus sentimientos y su historia. Los medios de comunicación en Turquía, por supuesto, no han sido ajenos a esto. Están ávidos de cualquier primicia, y la posibilidad de una reconciliación entre Can y Demet es oro puro. Se habla de que su encuentro, si es que ha habido uno, ha sido en la más estricta intimidad, lejos de los focos, para evitar el circo mediático. Y esto, lejos de desmentir la noticia, la hace aún más plausible. Cuando las parejas intentan reconciliarse o al menos sanar heridas, lo último que quieren es la presión pública. ¿Pero qué significa esto realmente para ellos? Si bien es tentador para los fans imaginar un regreso triunfal de Candem, como se les llamaba cariñosamente, debemos ser realistas. Una reconciliación no es algo que ocurra de la noche a la mañana, y menos aún cuando una relación ha tenido sus complicaciones. Sin embargo, lo que sí es innegable es que esta situación ha puesto de manifiesto un lazo que persiste. Podría ser que la enfermedad de Can Yaman haya sido una llamada de atención, un recordatorio de lo valioso que es tener personas que se preocupan por ti. Y si esa persona es alguien con quien compartiste tanto, la tentación de reconectar puede ser muy fuerte. Quizás ambos han crecido, han aprendido de sus errores, y ven ahora la relación desde una perspectiva diferente, más madura y comprensiva. Pensemos en la cantidad de seguidores que tienen ambos. Son millones de personas que han invertido tiempo y emoción en su historia. Para ellos, verlos unidos de nuevo, o al menos viendo un puente de esperanza, sería algo maravilloso. La energía que generan juntos es innegable. En pantalla crearon magia, y esa magia, aunque la relación terminara, sigue en la memoria de muchos. Es importante también mencionar que aunque la noticia de la enfermedad de Can es seria y debe tratarse con respeto, también ha abierto una ventana a la posibilidad de un reencuentro que muchos deseaban. No se trata de regodearse en el infortunio ajeno, sino de observar cómo, a veces, las circunstancias más difíciles pueden ser un catalizador para el cambio, para la reflexión, y quizás para la reconciliación. ¿Significa esto que volverán a ser pareja? Es imposible decirlo con certeza en este momento. La vida es compleja, las personas cambian, y las relaciones son frágiles. Pero lo que sí podemos afirmar, basándonos en los indicios que circulan, es que la enfermedad de Can Yaman parece haber tenido un impacto en Demet Özdemir, y que ese impacto se ha traducido en un gesto de apoyo y cercanía. Y esto, en sí mismo, es una historia digna de contar. Es la historia de cómo, a pesar de los finales, pueden existir continuaciones inesperadas. Es la historia de cómo la humanidad y la empatía pueden prevalecer sobre las diferencias y los desamores pasados. Es la historia de cómo a veces el destino nos pone en situaciones que nos obligan a mirar hacia atrás, a reevaluar, y quizás, a dar una nueva oportunidad a lo que una vez fue importante. Los fans están divididos, algunos con la esperanza de un felices para siempre, otros más escépticos, pero todos, sin duda, expectantes. Las redes sociales son un hervidero de comentarios, de teorías, de deseos. Es fascinante ver cómo una noticia de esta índole puede movilizar a tantas personas y generar tanto debate. Quizás lo más importante aquí no es tanto si regresan como pareja o no, sino el hecho de que en un momento de necesidad, uno se preocupa por el otro. Y si esa preocupación se traduce en gestos concretos, es que hay un afecto profundo que perdura, independientemente de si están juntos sentimentalmente. Así que ahí lo tienen, mis queridos amigos. La presunta enfermedad de Can Yaman ha abierto una puerta a la especulación y, quizás, a una nueva etapa en su relación con Demet Özdemir. No tenemos la confirmación oficial de una reconciliación, pero los indicios apuntan a una conexión que sigue viva. Y como siempre, nosotros estaremos aquí observando, analizando y compartiendo con ustedes cada novedad. En resumen, la situación de salud de Can Yaman ha sido el foco de atención, y al parecer, ha llevado a Demet Özdemir a mostrar su apoyo, avivando los rumores de una posible reconciliación. Ya sea que esto lleve a una nueva relación o simplemente a una amistad renovada, lo cierto es que el vínculo entre ellos parece ser más fuerte de lo que muchos creían. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que lo hayan encontrado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay una posibilidad real de reconciliación?
¿Qué opinan de la forma en que estas situaciones se manejan en el mundo del espectáculo? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta. Eso me ayuda un montón a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Cani Demet, o con cualquiera a quien crean que le puede interesar esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Son parte fundamental de esta comunidad y me encantaría seguir compartiendo estas historias con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.